¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. El ministro de Justicia, Iván Lima, bastante molesto con los hechos de corrupción destapados en la Caja Nacional de Salud, sospecha de que habría un presunto encubrimiento al hijo del ministro de Salud. El ministro de Justicia, bastante molesto con estos hechos de corrupción, sospecha que el ministro de Salud está involucrado con el encubrimiento sobre su hijo por el puesto que tenía en esta cartera de Estado. El ministro de Justicia, Iván Lima, expresó su total malestar e indignación por los serios indicios de corrupción al interior de la Caja Nacional de Salud por la compra de 59 ambulancias, la fallida compra de terrenos por más de 70 millones de bolivianos, la compra de respiradores y un equipo desfibrilador por 1 millón de bolivianos al hijo del gerente de la Caja Nacional de Salud, además de la designación del hijo del ministro de Salud, Edgar Pozo, como jefe jurídico interno de la Caja Nacional de Salud. Es decir, el hijo del ministro de Salud estaba designado en esta misma cartera de Estado, evidenciándose así un evidente caso de nepotismo. A continuación escuchemos las palabras del ministro de Justicia, donde se encuentra bastante molesto por estos nuevos hechos de corrupción. Escuchemos y luego continuamos. Y estoy acá para hacer algo que el pueblo boliviano lo ha pedido, cambiar la justicia y dar señales claras de transparencia y lucha contra la corrupción. Si no le caigo bien a todo el gabinete, no es mi principal preocupación. Estoy acá con un mandato claro. Si no le caigo bien a todo el gabinete, no es mi principal preocupación. Estoy acá con un mandato claro. Cuando juras respetar la Constitución. Ese es mi trabajo. Es indignante en época de pandemia, porque estamos todavía en una pandemia, robarte los recursos de la gente es una cosa absurda, es una cosa que puede destruir la credibilidad de todo un partido, de todo un movimiento político y de todo un gobierno. ¿Qué sentido tiene? Lo que tú has denunciado me parece, primero, que hay que agradecerte. Creo que estás haciendo un trabajo muy importante, no ahora, sino de mucho tiempo atrás, y lo único que queda es felicitarte por tu valor, por tu valentía. Estas cosas no son las que hacen que tengas tranquilidad ni siquiera en tu familia, y creo que es algo que el gobierno y todos los bolivianos tienen que reconocer y respaldar siempre. Nos has puesto el dedo en la llaga en varios temas. Pero ¿cómo es posible que en una época de pandemia te compres más de 50 ambulancias? ¿Es prioridad en este momento? Yo te digo que para mí la prioridad es comprar la vacuna que ya está a la venta en varios países. Pero además compra directa, ¿no? ¿Por qué no has hecho una licitación? ¿Puede haber la necesidad de tener ambulancias? Puede que sí. Pero creo que hay que priorizar los temas y hay que ver cuánto dinero tenemos. Le hemos pedido al ministro de Salud que en 24 horas nos entregue toda la información sobre las ambulancias, sobre los terrenos y sobre la contratación de su hijo como director jurídico de la Caja. Yo veo indicios graves, gravísimos de corrupción. Yo le digo a todos los usuarios de la Caja Nacional de Salud cómo se sienten con la calidad del servicio. Un desastre, ¿no? Y es correcto que con ese desastre tengamos lo que ha pasado, tengamos contrataciones directas, tengamos compras de respiradores a precios que no son los precios de mercado. $42.000 cada uno, ¿no? Y a eso súmele que el hijo del ministro de Salud esté ahí como director jurídico. El director jurídico es el que hace pues respetar la ley, es el que denuncia el día que llega, el 11, según su declaración, todas estas irregularidades. No espera que Junior Arias tenga que salir a denunciarlo. Ha pasado mucho tiempo, Junior, para pensar que aquí no ha habido una intención de encubrir o de no denunciar. A mí me preocupa eso más que nada. No es normal que entre el 11 y la fecha en que tú realizas las primeras denuncias no hubiera existido ningún pronunciamiento. Que se hayan enterado de estas cosas que tú has entendido en pocas horas o en días
en tanto tiempo siendo directores jurídicos, siendo el padre ministro de Salud, es algo que llama profundamente la atención. Ahora no es época de perseguir alcaldes de pueblitos de 5,000 habitantes. Si hay que hacer una labor estratégica es al más alto nivel, porque es la única manera de cambiar este país. ¿Puede alguien creer que el ministro de Salud no le puede decir al gerente de la caja, me traes las carpetas ahorita? En media hora le tenían las carpetas, solo es revisar y verificar lo que ha pasado. No es ciencia, no es una operación de corazón abierto, no es mandar un cohete a la luna, es revisar una carpeta que está a mano, que ahora te la pueden mandar en 5 minutos. ¿Por qué no se reacciona rápido? O por último, el ministro caerle sorpresa en el despacho del gerente de la caja. ¿Habría pasado algo si Junior Arias no denunciaba? Es la pregunta. Tenemos tan mal sistema de control de calidad, de control de unidades de transparencia que tenemos que esperar a que tú recibas denuncias y las hagas públicas. Esas fueron las palabras del ministro de Justicia, Iván Lima, quien está bastante molesto por los hechos de corrupción en la Caja Nacional de Salud. Y además aclara que sospecha de un encubrimiento del hijo del ministro de Salud. Recordemos que el gerente general de la Caja Nacional de Salud fue nombrado en la gestión de la expresidenta transitoria Yanine Áñez y actualmente fue ratificado por el ministro de Salud de la gestión de Luis Arce Catacora, a pesar de los hechos de corrupción que lo vinculan. Sumado a esto, se conoce que el hijo del ministro de Salud estaba trabajando como jefe jurídico interno de la Caja Nacional de Salud. Al respecto de las palabras del ministro de Justicia, quien no entiende por qué hasta este momento el ministro de Salud, el doctor Edgar Pozo, no ha actuado en contra del gerente general de la Caja Nacional de Salud. Asegura que todos los datos y los documentos deberían estar a disposición del ministro de Salud y no entiende por qué el ministro de Salud no revisa la documentación para justificar el cambio del gerente general de la Caja Nacional de Salud y sospecha que evidentemente ahí hay un fuerte caso de corrupción. Además, lamenta que se sobe en épocas de coronavirus, cuando la demanda en la población no es por ambulancias, sino por una mejor calidad en la atención en la Caja Nacional de Salud, porque las condiciones de atención son deplorables y no es posible que haya esta invitación para la compra de 59 ambulancias por más de 50 millones de bolivianos, donde incluso habría un presunto sobreprecio para cada ambulancia. Se suma a ello que esta compra es por una invitación directa y no así por un proceso de licitación transparente. Al respecto de las palabras del ministro de Justicia, Iván Lima, quien evidencia que está bastante molesto con estos hechos de corrupción, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. ¿Ustedes creen que una vez más el ministro de Justicia, Iván Lima, debe recomendar al presidente Luis Arce Catacora destituir del cargo al ministro de Salud por los hechos de encubrimiento y sospechas de corrupción y nepotismo al interior del Ministerio de Salud? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto. No olvidemos que fue el ministro de Justicia, Iván Lima, quien recomendó que se destituya al exministro de Desarrollo Rural y Tierras por un hecho evidente de nepotismo. Y ahora resulta este nuevo escándalo alrededor del gobierno de Luis Arce Catacora, que al momento no ha cumplido aún un mes de gestión y ya tiene estos escandalosos casos de corrupción. No olviden dejarnos sus comentarios al respecto.